Bienvenidos amigos de Directorio Comercial Orosi, les Solano les saluda. El día de hoy nos encontramos en compañía de María José de Innova Soluciones Ópticas. María José, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, muy bien usted. Bien, gracias a Dios. María, el día de hoy vamos a tratar en este podcast temas de la salud relacionado con la vista. El tema a tratar será errores refractivos, miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Tal vez si nos cuentas un poco sobre estos temas. Claro que sí, bueno, para iniciar lo que es un error de refracción es lo que comúnmente todos escuchamos a la hora de consulta, que los doctores nos dicen, usted tiene miopía, usted tiene hipermetropía, astigmatismo, presbicia. El error refractivo como tal es porque no se da el enfoque correcto sobre la retina. ¿Por qué? Puede ser porque tenemos un ojito muy pequeñito, porque tenemos un ojo muy grande. También se puede dar por irregularidades en córnea, que es el primer lentecito del ojito como tal. O también porque se nos da lo que es el envejecimiento totalmente normal de los ojitos, que esto se da a partir de los 40 años. Ok, tal vez, bueno, si empezamos por el tema de qué es la miopía. Bueno, lo que es la miopía son aquellos pacientes que no pueden ver de lejos. Y de igual manera se va a dar porque podemos tener un ojito más alargado o lo que nosotros llamamos con una longitud axial más grande. Ok, normalmente esto, bueno, esta condición, por qué se da? Sí, bueno, básicamente se da por eso, porque tenemos una longitud axial más grande del ojito, también porque la luz va a caer delante de la retina, que es en la retina donde vamos a tener la visión totalmente clara. Entonces ese ojito por estar más alargado de lo normal, la imagen va a caer delante de la retina. Por eso es que vemos borroso de lejos. Ok, y para poder tratar esto, ¿cuál sería la recomendación o el consejo para poder llevar este tema? Claro que sí, bueno, para lo que son los errores de refracción, básicamente todos se pueden tratar a nivel de anteojo, también a nivel de lentes de contacto y básicamente todos se pueden tratar con esto. Okay. El otro tema que por acá tenemos es el astigmatismo. Si Uh-huh. nos puedes comentar un poco. El astigmatismo son aquellos pacientes que me dicen no veo de lejos ni veo de cerca. De las dos funciones vamos a ver borroso. Esto se da porque hay una irregularidad en lo que es el primer lente del ojito, como les mencioné anteriormente, que va a ser la córnea. Esta irregularidad va a permitir o no va a permitir que la imagen caiga sobre el retina. Y pueden caer en dos puntos, tanto por delante de la retina como por detrás, o de igual manera los dos puntos caen por delante de la retina. Por eso es que vemos borroso a dos distancias. Okay. Y las recomendaciones para sobrellevar la, el astigmatismo. De igual manera, como les mencioné, todos los errores de refracción se tratan igual. Entonces, obviamente corregirlo, ¿verdad? Perfecto. En cuanto a lo que es la presbicia, ¿qué nos puedes comentar al respecto? En el tema de la presbicia sí es un tema muy extenso. ¿Por qué? Porque se dan pacientes que son mayores de 40 años. Entonces, cuando en consulta le decimos a los pacientes, ya usted tiene más de 40 años, el paciente nos dice, veo borroso de cerca. Eso se da porque se comienza a dar lo que es el envejecimiento totalmente normal, ¿verdad? Del ojito. Entonces el paciente pierde lo que es la visión de cerquita. Es lo que nosotros llamamos cuando el paciente extiende el brazo para ver cosas de cerca. Eso es lo que se llama la presbicia. Entonces es un tema muy difícil porque obviamente más que todas nosotros las mujeres, decirle a una paciente es que ya comenzó el envejecimiento visual, entonces hay pacientes como que dicen, no, porque yo no estoy vieja y demás, pero no se trata de estar vieja o no, simplemente es porque es totalmente normal la anatomía del ojito al envejecerse. Okay. En cuanto a lo que es hipermetropía. Uh-huh. La hipermetropía, bueno, es el otro error de refracción. La hipermetropía son aquellos pacientes que ven borroso de cerquita. ¿Okay? Eso se da antes de la presbicia. Es muy diferente lo que es la presbicia y lo que es la hipermetropía como tal.
Anatómicamente se da porque la imagen o la luz cae por detrás de la retina. Entonces, por eso es que el paciente ve borroso de cerquita. Okay. Bueno, eso a nivel de lo que son estos conceptos que vamos a conversar un poquito. Tal vez si nos comentas de forma global de todos, normalmente los pacientes llegan a querer informarse sobre estos temas, bueno, pacientes y también público en general, sobre los conocimientos de qué son estos conceptos y demás. Básicamente no. ¿Por qué? Porque caemos también a lo que es la responsabilidad de nosotros como profesionales. Hay lugares en los que van a consultar y simplemente le dicen, usted necesita anteojos y al paciente no lo asesoran ni mucho menos le explican qué es lo que tienen los ojitos. Entonces hay pacientes más bien que vienen a consulta y me dicen, es que yo no sabía que tenía eso. ¿Por qué? Porque anteriormente ya se habían hecho los exámenes visuales y nadie les había explicado. Entonces eso es un punto muy importante. Explicarle al paciente qué es lo que tiene sus ojitos, ya sea con dibujos, con imágenes y demás, pero es responsabilidad de nosotros lo que es crear esa responsabilidad también y además informar lo que tienen obviamente en la visión. ¿Okay? ¿Cómo, vamos a ver, a nivel de paciente, digamos uno como paciente, cómo, digamos, si yo normalmente no utilizo anteojos, cómo me puedo dar cuenta que empiezo a sufrir de algún padecimiento sin necesidad tal vez de ir aquí al especialista y demás? O sea, ¿cuáles son esas alertas que puedo ir detectando? Claro que sí, bueno, ahora se ha visto mucho lo que es el uso de aparatos electrónicos. Entonces, hay pacientes que presentan dolor de cabeza, ojo rojo, picazón, lagrimeo. Es que, doctora, vieras que estoy en la computadora y vuelvo a ver a la pared y ya se me emborrona todo. Entonces, ya ahí son alertas en el cual el paciente tiene que ir a consulta. Primero porque estamos expuestos a aparatos electrónicos que lo que genera la luz azul. Entonces puede generar en un tiempo prolongado muchísimos problemas, como son la miopía, el ojo seco y demás. Entonces, cuando ya nosotros sentimos todas esas cositas, tenemos que ir a consulta. Hay pacientes que no sienten nada. Entonces, ahí es donde también uno cae como responsable. ¿Por qué? Porque hay que generar esa educación visual en los pacientes en decirle, aunque no sientan nada, tienen que hacerse el examen visual por lo menos una vez al año. Ok, eso sería como una recomendación. O sea, independiente de que si sientas o no sientas un malestar, siempre es importante hacer un examen de la vista. Correcto. Ok. Y posterior a lo que es el examen de la vista, ¿cómo es el proceso? El proceso de los anteojos. Sí, no, por ejemplo, si, digamos, si vengo, me hago el examen de la vista, eh, hacen un diagnóstico en el momento o hay que esperarse algún tiempo para poder identificar si tengo algún padecimiento. No, en la misma consulta nosotros nos damos cuenta de qué padece el paciente. Entonces, en esa misma consulta es a donde nosotros le explicamos, vea, tiene miopía, se da por esto y esto, o tiene hipermetropía, o ya tenemos más de 40 años, entonces por eso estamos perdiendo la visión de cerca. Entonces, en el mismo examen es a donde uno como profesional se da cuenta, es a donde uno le explica al paciente. Ah, ok, perfecto. A nivel bueno, entonces como consejos que podamos definir, ¿verdad? Para un óptimo cuidado de la vista, ¿verdad? Y aparte que es parte un don poder ver y demás. ¿Cuáles esas recomendaciones que podemos darle a la población general para el cuidado de la vista? Bueno, el punto más importante, ¿verdad? El que ya mencionamos es hacernos el examen de la vista, aunque no tengamos síntomas. ¿Por qué? Porque el ojito es un órgano, o sea, él necesita revisión, él necesita, nosotros necesitamos saber si estamos bien o estamos mal. Claramente, si no hay síntomas, el paciente va a decir, no, yo estoy bien. Por ejemplo, me llegó una paciente en consulta que tenía más de 30 años, nunca se había hecho un examen de la vista. Entonces dice, es que yo no siento nada, dice, simplemente vengo porque tengo mucho dolor de cabeza, principalmente en las noches. Entonces es ahí donde uno dice, la educación visual, ¿a dónde queda? ¿Por qué? Porque
son más de 30 años de sin hacerse un examen de la vista. Bendito Dios y no tenía nada, estaba muy bien. Pero no es eso, o sea, el hecho no es eso, el hecho es llevar uno un control visual del cual realizarse el examen cada año. Ok. Justamente, de hecho, este tema que tocas, el tema de la educación, justamente era algo que quería consultar. ¿Cómo poder educar a la población referente a que tengan ese cuidado y ese control en cuanto a mantener óptima su vista? Ok, bueno, sí, bueno, como ya les mencioné, ¿verdad? El examencito de la vista anual. También, bueno, cuando estemos con síntomas y demás, es importante siempre hablarlo con el especialista y tomar con él la decisión qué es lo que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque es muy importante también nosotros basarnos a qué se dedica el paciente o qué es lo que quiere el paciente. Hay pacientes que optan por lentes de contacto o hay pacientes ya usuarios de años que nada más son los anteojos. Entonces también es importante uno también apegarse a lo que se dedica el paciente y a lo que quiere el paciente como tal. Ok. Justamente ese punto de tener lentes de contacto o los anteojos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, aparte de físicamente, el uno es más pequeño que el otro. Pero a nivel visual, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la calidad de vista, algo así, o cómo se maneja esa parte? Claro que sí, bueno, no todos los pacientes son aptos para lentes de contacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta si el paciente está bien a nivel de párpado, si tiene calidad de lágrima, porque esos son dos puntos muy importantes a nivel de que el paciente vaya a adaptarse al lente de contacto. A nivel visual, hay pacientes que sí, le genera una mejor calidad visual lo que es el lente de contacto por estar totalmente pegado a lo que es el ojito. Entonces sienten alguna mejoría visual y ya pueden comparar lo que es utilizar anteojos con lo que es lentes de contacto. Pero sí, básicamente hay pacientes que se sienten mucha mejoría con lo que es el lente de contacto. Ok. A nivel de elegir un lente, o sea, ¿cómo elijo yo? Digamos, ya vengo a la consulta, me diagnosticas que tengo X síntomas, por ejemplo, de estos que hemos conversado. ¿Cómo elegir el lente adecuado y no que tal vez sea porque me gustó este color o esta forma? O sea, ¿cómo elijo el lente adecuado? Bueno, Bueno, el anteojo, más bien sería. el aro adecuado se debe elegir básicamente con la consulta. ¿Por qué? Porque sí, nosotros podemos querer el aro más lindo y demás, pero si tenemos una graduación muy alta, tenemos que saber que tienen que ser aros resistentes. ¿Por qué? Porque si nuestro lente va a ser grueso y el aro no es lo suficientemente resistente, puede ser que a los 2 meses, inclusive a un mes, se nos vaya a reventar por tener la graduación tan alta. Entonces, siempre es importante nosotros como profesionales asesorar también al paciente y decirle cuál es el tipo de aro. No todos van a ser los, los capacitados para lo que tengamos en los ojitos, entonces siempre las asesoras o asesores que estén en la óptica o el mismo profesional, es importante que uno los pueda asesorar cuál es el tipo de aro correcto. Y también que ahora ya se fijan por el tipo de cabello, que si el color del cabello le va, y entonces ya hay varias cositas también a la moda, que si tengo una carita redonda, que no optar por aritos redondos, sino cuadrados, entonces hay que seguir cierta línea, ¿verdad? Pero básicamente ahora el paciente casi que no se fija en eso. Ok, perfecto. Otro punto. Por ejemplo, vengo, hago la consulta, igual se me determina un padecimiento, elijo el aro. Después de, bueno, lente. Ya después de que tengo los lentes, ya me voy con esa vista, no sé el término 2020. 2020. Bueno, por cierto, porque el término 2020, ya que estamos en esto. El término 2020 se basa en una visión perfecta. O sea, lo que son los octotipos, lo que nosotros utilizamos, el octotipo de Snell, va desde la letra más grande a la letra más pequeña. Entonces, la letra más pequeña, que es una visión perfecta, nosotros tienen el numerito del 2020. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, iba con esta idea. Bueno, ya tengo los lentes y demás.
¿Cuál es el paso siguiente? ¿Tengo que venir cada cierto tiempo a chequearme nuevamente la vista? ¿O cómo es ese proceso? No, lo que es la revisión visual se debe hacer anualmente, se debe hacer cada año, lo que son en los niños se debe hacer cada 6 meses. Yo las recomendaciones que le doy a los pacientes es cuando se entregan los anteojos hay que estar consciente de que es un anteojo limpio. ¿Por qué? Porque puede ser que el anterior estaba con rayas, que nos cambió la graduación, que elegimos un aro más grande que el anterior o inclusive más pequeño que el anterior. Entonces a nivel cerebral hay que acostumbrarnos, hay que empezar desde cero. Entonces yo siempre les digo que inclusive hay pacientes que pueden sentir dolor de cabeza, náuseas, mareos, que vemos un hueco y demás, es totalmente normal. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que acostumbrarse otra vez desde cero. Son mis recomendaciones que siempre, siempre les doy a los pacientes. Más bien a veces me llaman y, no, doctor, es que no sentí nada. Estoy muy feliz porque no sentí nada de lo que usted me dijo. Muy bien. Yo siempre les explico antes, por aquello de que sientan algún síntoma y que no se asusten, pero es totalmente normal. Pero sí, digamos, el cambio de anteojos se debe hacer cada año. Ok, perfecto. Sí, justamente esto te iba a decir también, me acabas de comentar ahí sobre el tema de adaptarse al cambio ya, ¿verdad? Porque tal vez un paciente viene de que nunca ha utilizado unos anteojos y ahora sí los utiliza y pues entonces ya pues hay un cambio de vista, ¿verdad? No ve como regularmente estaba viendo antes, Sí, ¿verdad? Aunque sea por una necesidad, ¿verdad? Que los está utilizando. Entonces justamente eso, ¿verdad? Que va a tener que estar en ese proceso de adaptación, ¿verdad? A este cambio visual y y bueno, que justamente como mencionas, va a haber estos, bueno, dolor de cabeza que, que entra siendo parte de lo común. de lo normal. Ok, Sí. perfecto. Bueno, María, tal vez si nos comentas así como alguna, no sé, algún tema de cierre, alguna recomendación o demás que nos puedas dar referente tanto a los temas como a la salud visual como tal. No, yo sigo diciendo y es el punto más importante. Aunque no tengamos síntomas, vayan a revisar. Es muy, muy importante. También hay muchísimas enfermedades en las cuales vamos a hablar en días posteriores. Hay muchas que no generan síntomas. Entonces es muy importante poderse chequear anualmente que estoy bien, quedarme tranquila y saber que estoy bien, porque sí, o sea, hay muchas, muchas enfermedades que no generan síntomas. Entonces es muy importante lo que es ese chequeo visual y tratar de que no sean 30 años después, 40 años después en los cuales yo me voy a revisar, porque ya después quizás hasta sea muy tarde y no podamos ayudar a ese ojito, ¿verdad? Entonces, visualmente debemos de estar revisándonos cada año. En los niños se revisan desde los 6 meses, entonces imagínate a los 40 años cuánto ha crecido ese ojo y ni siquiera nos hemos revisado. Uh -huh. Entonces, esa es mi recomendación, que si nos envían anteojos, tratar de acostumbrarnos, aunque al inicio vaya a ser un poco tedioso por los síntomas y demás, utilizarlos, lo que el profesional nos lo diga. También otra recomendación es el uso de aparatos electrónicos en niños, tratar de que los niños no lo usen por mucho tiempo, exponerlos más a la luz del sol, que es esa luz la que genera el buen crecimiento del ojito y no la luz de los aparatos electrónicos. Y básicamente esos son los consejos que podría darles. Ok, perfecto. Bueno, María, tal vez entonces si vamos cerrando este capítulo de podcast del día de hoy, si nos puedes regalar cuáles son las redes sociales que tiene la óptica. Nosotros nos encontramos en Facebook como Innova Soluciones Ópticas, Innova en mayúscula, y en Instagram nos encontramos como inno-va2020 para que nos busquen. Ok, perfecto. A nivel de la consulta, si alguien desea, bueno, escuchó de este podcast o también lo vi en otra plataforma y demás, ¿cómo te puede contactar de manera directa? El tema de consulta, ¿cómo trabajas actualmente el tema de las consultas? Nosotros trabajamos la consulta bajo cita. Eso quiere decir que si queremos un examen visual, entonces es importante agendar una cita, básicamente por lo que estamos pasando de la pandemia y además para tener una buena atención con el paciente. Entonces sí trabajamos bajo cita.
sería el número 8540-5621. En ese mismo número también tenemos nuestro WhatsApp. Entonces, si tienen alguna consulta de este podcast o algo que les pasó, les dijeron o que nunca le explicaron más bien, entonces ahí pueden escribirnos, pueden llamarnos y con mucho gusto nosotros les resolvemos todas las dudas. Perfecto, María. Sí, de hecho, en podcasts posteriores vamos a estar tratando de diferentes temas relacionados con la salud visual, ¿verdad? Ahí para que estén atentos a estos nuevos capítulos que serán de mucho provecho para la población en general y sobre los cuidados y demás que tenemos que tener a la hora de tener la vista, ¿verdad? Y tener una calidad óptima. Bueno, este podcast, agradecer el patrocinio de Directorio Comercial Orosi. Bueno, somos de los que estamos desarrollando este podcast, y para que puedan visitar www.directoriocomercialorosi.com y visitar la página y realizar alguna consulta que tenga en cuanto a los comercios y demás de acá de lo que es Orosi, y puedan ver la oferta comercial, la oferta gastronómica, oferta hotelera, y oferta de salud también que pueden encontrar, y estaremos agradecidos de que pueda visitarnos y pueda extendernos cualquier consulta. También agradecerle a María de Innova Soluciones Ópticas, que también nos está patrocinando este espacio con todo su conocimiento y demás. Y también otro patrocinador sería Verdulería El Vegano. Ahí puede encontrar todo lo que son diferentes frutas y verduras, y les atenderá don Félix con mucho gusto. Pues sin más, nos despide María José. Tal vez si nos regalas un saludo al final. Claro que sí, Rob. Más bien muchísimas gracias a usted por este espacio, también porque nosotros podamos brindarles a todas las personas algún conocimiento a nivel visual, que es tan importante. Excelente. Bueno, de mi parte, Luis Solano les saluda, y nos esperamos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.